Doctor, estamos teniendo una problemática en cuanto al tema de transporte. Usted fue concejal también. ¿Se puede hacer algo desde un consejo, desde la región? Aquí es alarmante que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, los chicos que van a la escuela, ven pasar el colectivo, no le para a nadie, doctor Walter Gómez. Una golondrina no hace verano. Es decir, es imposible que un concejal solo pueda lograr algo en esto. Y más en una problemática como es la del transporte, que es regional. Deberían tomarlo todos los consejos deliberantes, los intendentes, y plantearlo ante quien corresponde, la Secretaría de Transporte de la provincia, que debe exigir, que debe multar. Los municipios tienen también algún tipo de facultades, pero acá estamos hablando de un transporte regional. Por el otro lado, ya lo hemos dicho aquí, la Defensoría del Pueblo debe actuar y Secretaría de Transporte, Subsecretaría, debe responderle. ¿Sobre qué? Bueno, sobre toda esta problemática. Miren si hay para hacer preguntas. Así al aire se me han venido a la cabeza ya cantidades de preguntas que son las que vengo recogiendo de lo que he escuchado en los medios de comunicación. Por el otro lado, creo que es una problemática para que directamente el defensor del pueblo tome esta problemática, no solo los defensores zonales, los que actúan por delegación, sino el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe se haga cargo de esta problemática, porque además no es solo de esta región, lamentablemente. Hay muchas regiones en las provincias de Santa Fe que tienen grandes problemas de transporte. Esperemos que lo hagan. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? La Secretaría de Transporte depende del Poder Ejecutivo Provincial. Claro, nosotros tenemos una herramienta y que lamentablemente la usamos y nos olvidamos a veces, que es el voto. No solo hay que usar el voto, sino hay que después hay que participar. La participación democrática no termina con el voto. Este es un concepto que tenía sus orígenes allá en el siglo XIX, cuando no existían los medios de comunicación que existen hoy. Entonces, y me voy a desviar un poquito del tema, pero sí, me trae recuerdos de cuando hablábamos en clase de estas cuestiones. En la facultad. Cuando en el siglo XIX no había estos medios de comunicación, ¿cuál era la forma que teníamos de elegir a alguien? Que sabíamos que podía votar de una manera o de otra. Era por el arraigo ideológico. Con el tiempo, dentro del margen de los que votaban, de los problemas que teníamos, de fraude después en el siglo XX, pero era por una cuestión ideológica. Hoy, los medios de comunicación nos permiten inmediatamente saber qué votaron, qué no votaron, y nos permiten también tomar otras medidas, algunas de las cuales la democracia argentina en 40 años todavía no se acostumbró, que es la de remitir a nuestros representantes correos, cartas, correos electrónicos, WhatsApp, lo que fuera, respetuosas, no eso que se activaba de algunos medios de comunicación para que insultaran al hijo, al padre, exigiéndole que cumplan su función. El senador departamental tendría que estar en este tema. Acá hay 2 departamentos involucrados, tendrían que estar trabajando este tema. Y bueno, hay que hacérselo llegar. A lo mejor este medio sirva para eso. Ahora que estamos todos en campaña electoral, nosotros cada vez como ciudadanos empezamos a meternos también un poquito más en el tema, plantearle también esta cuestión. Obviamente la autonomía municipal, la descentralización, si se logra, va a traer mayores herramientas para quienes ponen la cara todos los días, que son los intendentes, los concejales, los presidentes comunas, que dejarían de ser presidentes de comunas y pasarían a ser intendentes si sale este proyecto. Veremos. Ojalá que así sea. ¿Hablamos del amparo? Vamos con el amparo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque el amparo es la herramienta que tenemos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos. De nada sirve que hagamos una carta de derechos larguísima, gigante, que pongamos derecho hasta ir a pisar la luna cuando se pueda, si después no tenemos la herramienta, el mecanismo para hacerla valer. Esa herramienta, ese mecanismo, son las garantías constitucionales, que se transforman también en un derecho a la garantía, el amparo. El amparo es el más importante de todos, es el género, la especie es el habeas corpus para la libertad física,
la subespecie o la especie también es el habeas data para los informes, porque hoy con las bases de datos vaya a saber lo que dicen de uno y uno tiene derecho a saber y a que no pongan datos sensibles, ya vamos a hablar de eso, pero el resto de los derechos están tutelados por el amparo. La reforma constitucional que se viene implica que vamos a tener que modificar nuestra regulación de amparo. ¿Por qué? Porque la Constitución de Santa Fe es del año 62. El amparo, si bien fue constitucionalizado en nuestra provincia mucho antes que en la Nación, que fue recién en el 94, quedó desactualizado con respecto al 94. Y hay que actualizarlo, pero no solo hay que actualizarlo. La ley de convocatoria habla de adecuarlo al régimen federal. Yo creo que hay que ir más allá, hay que avanzar sobre eso. Una de mis propuestas es que vayamos por la gratuidad del amparo. No para que el amparo se haga moneda corriente, porque no es una medida que uno puede tomar ante cualquier cosa. Es un remedio excepcional, es una acción judicial que solamente se puede dar cuando no hay otra manera de resolver inmediatamente el problema. Es decir, el caso típico, si IAPOS no le está dando un medicamento que es imprescindible para que usted viva, uno tiene derecho al amparo, porque si hace todo el procedimiento, se nos murió en el camino. Claro. Entonces, el amparo pretende ser una medida expedita, rápida, que le solucione este problema a través de una orden judicial que analizará si corresponde y demás. Pero hay que regularizarlo en nuestra Constitución provincial, porque solamente estaba previsto para los actos de autoridad pública. ¿Y qué pasa? Desde que salió el amparo nacional ha quedado en desuso esto, porque se entiende, y está muy bien que así sea, que la Constitución nacional está por sobre la Constitución provincial y nos otorga un derecho fundamental. Pero esto no quiere decir que la provincial no pueda ampliar aún más el derecho y garantía que nos dio la Constitución nacional. Yo hablo de la gratuidad porque Cava ya lo tiene, porque es una constitución posterior a la del 94. Entonces nosotros podemos avanzar en esto, podemos avanzar en la tutela de intereses colectivos, como alguna vez lo hizo la provincia de Santa Fe con la ley de intereses difusos, que fue pionera ya en la década del 80 en esta materia. Allá cuando empezó la democracia, en el primer gobierno democrático, Santa Fe avanzó con la ley de tutela de los intereses difusos. Nuestra Constitución provincial tiene que abrir la puerta a todo esto, tiene que abrirla. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Hay los elementos, los antecedentes, el conocimiento? Sí, no vamos a estar inventando un nuevo instituto acá. Vamos a estar mejorando algo que es clave y fundamental para la defensa de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Y seguramente en algún momento todos necesitamos de esta medida de amparo. Por eso hay que regularla y bien. Ojalá salga la posibilidad de gratuidad. Yo creo que sí va a salir. Sí, lo que queremos agregar es gratuidad, lo que queremos fundamental, agregar... gratuidad, porque lo económico es muchas veces privativo, de que alguien lo pueda presentar. Exactamente, claro. O obliga a que uno tenga que recurrir por ahí a un organismo que no nos cobre. Exactamente. Con toda la demora que esto puede traer. Abogado amigo. Un abogado amigo. Claro. O un profesional sí. que también tiene derecho a trabajar a cobrar, claro. Y a cobrar. Sí, señor. Y que no que esté pensando que tengo que pagar esto, que tengo que pagar la cédula, que tengo que pagar aquello. Claro. Entonces, cuidado. El amparo es clave para cada uno de nosotros. No lo tenemos dimensionado. Hemos vivido tantos años en estado de sitio, donde se suspendían las garantías constitucionales. Sí, ¿saben qué significaba? Suspendía el habeas corpus, suspendía el amparo en términos generales. Y es clave para vivir en democracia tener un habeas corpus bien diseñado, que se lo va a hacer en esta Constitución, seguramente, pero también un amparo, porque la mayoría de las veces estamos más cerca de problemas concretos de todos los días. Puse el medicamento, pero puede ser una orden que indique con una topadora pasar por donde está, este es un caso real, por donde está un salón de un club que alguna vez había sido dado en comodato y que después por problemas no se avanzó y alguien le quería pasar con la topadora. Un amparo era el mecanismo. Y muchas veces me pregunto si yo no hubiera sido, si hubiera sido abogado
allá cuando hubo un atropello contra el Club 2 de Abril si no hubiera podido actuar, ¿no? Siempre me quedó esa espina. En aquel momento todavía recién estaba empezando la Facultad de Derecho, pero uno hubiera podido actuar. Y en materia de amparo, para cerrar, después me hace todas las preguntas que quieras. La gente, ¿no? Quiero rendirle un especial homenaje a mi profesor, a mi amigo Eugenio Malaponte, el Chunqui, que él trabajó fuertemente para que tengamos una ley de amparo como la gente en la provincia de Santa Fe. Esa ley de amparo, la 10.456, fue aprobada, fue vetada en algunas partes, pero lo concreto es alguien que defendía los derechos, que tuve la suerte de estar en la cátedra con él, que me invitara a acompañarlos y que ya hace mucho tiempo que nos dejó, un tipo que no es ni siquiera de mi ideología política, fue diputado provincial, por eso impulsó la ley de amparo, y que siempre le rindo homenaje a él por todo lo que nos enseñó. A varios de los que andamos por Baigorria fue nuestro profesor, y en materia de amparo nos dio cátedra para que abramos esta posibilidad, que todo el mundo pueda tener acceso al amparo judicial. Doctor, llamado de la gente, acá dice, buenas tardes, la defensa del consumidor que está en San Lorenzo de la Defensoría del Pueblo en Rivadavia, la Defensoría del Pueblo que está en Baigorria, en San Lorenzo y Rivadavia, ahora sí, te mandan a Rosario, no toman el problema y están afuera hablando al Pepe, son uno que el sueldo. Vamos a aclarar esto. Esto me pasa con muchas ciudades. El tema es el siguiente: las defensorías del pueblo que están en los distintos municipios y comunas son delegaciones. Entonces, orientan, pueden actuar en algunos casos locales, de hecho lo hacen, me consta que lo hacen. Pero en un tema como el de transporte, se ven precisados a delegar, porque esto corresponde a la región, y por eso cuando hablé del defensor del pueblo, hablé de la cabeza del que está designado por la legislatura, defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto. Todos los demás actúan por delegación, y por eso muchas veces tienen que remitir a Santa Fe o a Rosario en esta materia. En la materia de defensa del consumidor te pueden brindar un asesoramiento, pero no son competentes, no tienen la aplicación de la ley. La aplicación de la ley la tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe. Imagino que se va a incorporar, es un tema habilitado para incorporarlo en la reforma, pero también con la autonomía municipal, tal vez podamos tener oficinas de defensoría del consumidor que puedan no solo actuar de amigable componedor, de mediador, sino que puedan sancionar a aquellos que violan la ley. Eso sería fundamental. Porque lo que ocurre es que todo lo que uno actúa aquí, poquito, mucho, nada, hay que transferirlo a Rosario, que es donde está la delegación. Ni siquiera es una dirección, una delegación para toda la zona sur de la provincia. Están las oficinas municipales, las OMIC, pero realmente Santa Fe está muy atrasado en esto. Hace muchos años que no se hace nada en materia de ampliación del organismo de contralor tan importante como es defensa del consumidor. Inclusive hemos ido para atrás. Y cuando digo para atrás, en algún momento tuvimos alguien de la asociación empresaria o designado por la asociación empresaria, no figura que lo designó la asociación empresaria, no, creo que me entienden. Sí. El lobo pero que fue designado para manejar defensa del consumidor aquí en la zona sur. Evidentemente eso no iba a andar, no podía andar, y no anduvo. Por más esfuerzo que ponga el equipo de trabajo, que puedo asegurarle que los conozco, algunos han sido formados por mí y que son gente que quiere lo que hace. El lobo dentro del gallillo. Exactamente. Gracias, doctor. Gracias a ustedes como siempre. La claridad meridiana, el doctor Walter Gómez, para los temas que nos interesan, la defensa del consumidor.